Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La dieta 2x1, 3x1 y problemas con la vesícula. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Una de las personas que nos escribe y nosotros le impulsamos a ustedes, le pedimos a ustedes que se comuniquen con nosotros en Metabolismo TV. Metabolismo TV es un blog, es un sitio donde usted puede escribir, puede hacernos comentarios. Puede que tardemos un poquito en contestarle, pero siempre le vamos a contestar, ¿no? Porque nos alimentamos mucho de saber qué es lo que a ustedes les gusta, qué cosas quisieran saber, qué opiniones tienen, así que déjennos saber. Así que le agradecemos mucho que nos comuniquen. Entonces una de las personas, o varias personas ya nos han preguntado sobre el tema de si la dieta 2x1 o dieta 3x1 es apropiada para una persona que le hayan removido la vesícula. Vamos un momentito a la pizarra para explicar esto, ¿ok? Fíjense. Vamos a empezar por decir que la dieta 3x1 es una pena que haya que llamarle una dieta. Nosotros usamos dos dietas. En el libro El Poder de Metabolismo, usted va a ver que hay explicadas dos dietas, la dieta 2x1 y la dieta 3x1. En el libro de diabetes va a ver que usamos una sola dieta, la dieta 3x1. Ahora, es una pena que a la dieta 2x1 y a la dieta 3x1 haya que hablarle o llamarle la palabra dieta. La gente odia la palabra dieta. Es algo así como ver venir al diablo. Porque la dieta generalmente la gente la asocia con el tema de no puedes tener esto, no puedes comer aquello, aquello está prohibido, lo que sea, que asocian la dieta con prohibición, con malas noticias. En verdad la dieta 2x1 o la dieta 3x1 es un plan de alimentación que tiene un propósito. El propósito es balance hormonal. Y lo voy a explicar ahora, ¿no? La dieta 2x1 y dieta 3x1 son un plan de alimentación ambas. Y ambas tienen el propósito de un balance hormonal. Y ese balance hormonal es ¿para qué? Para poder mejorar el metabolismo. Muchos de los problemas de salud son problemas de metabolismo. ¿Por qué? Porque el metabolismo es lo que crea la energía del cuerpo. El metabolismo donde ocurre es dentro de las células, ¿verdad? Por ejemplo, unas células así, dentro va a tener varias mitocondrias, pues vamos a decir que tiene una sola, ¿no? Y la mitocondria es ese área de la célula donde se crea la energía. Usted come carbohidratos y eso entra aquí. Usted come carne, queso, huevo, que son proteínas, y eso entra aquí. Usted come algo con grasa, con aceite, y eso entra aquí. Usted respira o toma agua que contiene oxígeno, y ese oxígeno entra aquí. Cuando todo eso entra aquí a la mitocondria, ahí se causa una combustión. Esa combustión crea una energía que se llama ATP. En inglés quiere decir adenosine trifosfate, que es trifosfato de adenosina. Es una forma de energía química del cuerpo. Es como la gasolina interna del cuerpo, ¿no? Una persona que tiene un buen metabolismo va a tener buena salud porque va a tener mucha energía. Se sabe que muchas de las enfermedades proceden de fallos en la creación de energía del cuerpo. Inclusive hay una teoría muy lógica expuesta por los doctores Michael González y Jorge Miranda Massari, que son investigadores de la Universidad del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, que se llama la teoría bioenergética del cáncer. O sea, que donde básicamente establecen que el cáncer solamente ocurre cuando falla la creación de energía a nivel celular. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Entre las personas con obesidad y las personas con diabetes, el cáncer es 400, 500% más. Así que el tema de obesidad, diabetes y cáncer está muy relacionado y todo se relaciona ¿por qué? Por el tema del metabolismo. Entonces, ¿qué es la dieta 2x1 o la dieta 3x1? Es un plan de alimentación que busca un balance hormonal. ¿Para qué? Para mejorar el metabolismo. Ahora, fíjense, la dieta 2x1 se publicó en el libro El Poder de Metabolismo. Y ahí también se publicó la dieta 3x1. La 2x1 es así. Digo, ok, la 2x1, yo voy a dividir este plato en 3 partes. Voy a poner una tercera parte de los alimentos, que son los alimentos E, que son los que porque engordan. Muy sofisticado, ¿verdad? Ok. Y la A, que le llaman A, por otra cuestión súper técnica, científica de la NASA, porque adelgazan, ¿ok? No te rías, Jorge. Ok, bien, entonces, básicamente, ahora, nos dimos cuenta que esta dieta sirve para algunas personas para adelgazar, pero cuando una persona tiene mucha obesidad,
o sea, muchas libras o kilos que quitar o tiene diabetes, la dieta más conveniente es la dieta 3x1. Esta es la 2x1, dieta 2x1. Ahora, hicimos la dieta 3x1, ¿verdad? Donde básicamente entonces redujimos a una cuarta parte de los alimentos E. Y ahora tenemos 3 partes de alimentos A. Quiere decir que estos E, que ya en el libro de la diabetes se llama, además de que engordan, son enemigos del control de la diabetes. Así que estos se le llaman enemigos del control de la diabetes y también se le llaman los que engordan. ¿Okay? Es la misma cosa. Ahora, esta dieta, la de 3x1, ha tomado mucha popularidad. ¿Por qué? Porque quita obesidad y controla diabetes. Y es fácil porque nada está prohibido. O sea, cuando digo nada, es nada está prohibido. Pero, básicamente, cuando una persona nos dice, yo puedo usar estas dietas 2x1 o 3x1, aunque tenga problemas de la vesícula, pues sí, lo puede utilizar. Porque fíjese lo que son los problemas de la vesícula. Los problemas de la vesícula, cuando una persona le quitan la vesícula, es por esto. El cuerpo es así, aquí está el hígado, a este lado, ¿ok? Y el hígado tiene una bolsita que se llama la vesícula biliar. Se llama biliar porque tiene una sustancia que se llama la bilis, que es una sustancia verde. Esa bilis ayuda a la digestión. El intestino pasa por aquí cerca, en un momento, y cuando el cuerpo siente que por aquí está pasando grasa o proteína como carne o queso o huevo, pues dispara la bilis y esa bilis ayuda a digerir ese tipo de alimentos. Si por aquí casi no pasa carne ni grasa, pues el cuerpo no tiene que usar la bilis. Una persona que come demasiados carbohidratos, o sea, que está comiendo arroz, frijoles o habichuelas, como decimos acá, pan, harina, pizza, refresco, Coca-Cola, jugo, pues básicamente todos esos carbohidratos. Como come tanto carbohidrato, por aquí casi no pasa proteína, ni pasa tampoco tanta grasa. Lo más que pasa es mucho carbohidrato, que es lo mismo que hace que la persona empiece a engordar, porque ese montón de carbohidratos pues crea mucha glucosa y obliga al cuerpo a producir grasa. Pero ¿qué pasa? Cuando el cuerpo está teniendo una bilis ahí, que es ese líquido verde que es para la digestión, pero no se usa, pues lo que pasa dentro de la vesícula biliar, ¿verdad? Que se conecta aquí con el intestino y está conectada al hígado, ¿no? Que es un órgano más grande. Lo que pasa aquí dentro es que eso se empieza a descomponer. Al no usarse, se descompone y se oxida y se forman piedras. Esas piedras que se calcifican son piedras formadas de colesterol y formadas de calcio y de oxalatos y de otras sustancias que endurecen eso. Cuando esas piedras se forman, esas piedras no pasan por aquí, por este orificio. Cuando no pasan, el médico ya no sabe qué hacer, la persona empieza a tener problemas con la vesícula y ¿qué hacen? La cortan. Esa persona puede seguir digiriendo y puede seguir adelgazando porque como quiera que sea, el hígado tiene otros conductos que llevan parte de los jugos digestivos, lo llevan hasta el intestino. Pero muchas personas que le han quitado su vesícula se la quitaron ¿por qué? Por exceso de alimentos tipo E. ¿Por qué los E son los que engordan? Los que son enemigos es pan, harina, arroz, papas dulces. Usted abusa de eso y va a dañar la vesícula y finalmente se la van a tener que cortar, ¿no? Así que básicamente esto lo saben los médicos porque cuando una persona ha estado en el hospital y le han puesto una solución intravenosa de pura glucosa por un mes, vamos a decir que estaba en intensivo, le salen piedras. Y le salen piedras porque al tener solamente glucosa, que es carbohidrato, le salen piedras. Así que esto se los comento, la dieta 3x1 y la 2x1 son completamente seguras, usted tenga vesícula o no tenga vesícula. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.